Pues sí, Dios nos puede hablar a través de la alabanza, de su palabra, de poesías, de hermanos. Tiene muchas formas y maneras de comunicarnos cosas, ¿no? Muy bien, pues esta tarde vamos a ver la función de la ley. La ley no del Código español, sino a nivel de la Biblia. ¿A qué sirve la ley? Si eso tiene algo que ver con nosotros o no tiene que ver con nosotros, porque ha sido dada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo pues va haciendo referencia, alguna referencia de la ley dada a Moisés, y es pues para tener unas bases de su función y si nos sirve de algo hoy en día. ¿Cuál es la posición del hombre natural delante de Dios? ¿Muerto? Muerto. ¿En qué sentido? Vale. Ahora, para saber si me iba a cruzar con zombies. Muy bien. La posición del hombre delante de Dios es un pecador. Es que es un pecador. Y si llegamos a entender la función de la ley, podremos también cada vez pues, entender mejor la obra de Dios a través de Cristo en la cruz. Si ignoramos la función de la ley, pues también ignoraremos parte de lo que significa la obra de Cristo en la cruz. Entonces, es que el hombre conoce su propia condición, el hombre natural, delante de Dios. Tú vete a uno y dile, eres un pecador, y te va a decir pecador tu madre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no saben, no pueden conocer su verdadera condición delante de Dios. Aquí en el Puerto Sagunto, sobre todo, pues con las personas que uno se va cruzando, se habla mucho de ese término, de buena persona. Yo soy buena persona. ¿Por qué? Porque hago esto, hago lo otro, no hago mal a nadie. Quiere decir que la conciencia de pecado de las personas delante de Dios, pues no hay esa conciencia. Entonces, ¿la conciencia misma sabe que existe el pecado? ¿Sí? Pues no lo sabe tampoco. Y por eso necesitamos la ley. Gracias a la función de la ley, pues entonces ya uno va siendo consciente. Por ejemplo, si yo le digo, el David desde pequeño, pues cuando se le caían los mocos con la manga, ¿no? Hacía así. Y ya está. Y estaba tan tranquilo. Nos hacía casi gracia. De aquella no tenía esos buenos detergentes que tengo, pero... pero se ensuciaba y se ensuciaba. Él seguía sucio, pero no tenía conciencia de que estaba sucio. ¿Por qué? Porque yo nunca le dije, te estás ensuciando, no hagas más eso. Hasta el día en que yo se lo dije, y su madre, sobre todo su madre, dijo, oye, que da asco, con la manga ahí llena de mocos, eso no se hace, coge un papel, coge un pañuelo, y hubo que repetírselo varias veces. Entonces, hoy en día ya tiene conciencia de que si se refrega la nariz con la manga, pues no está bien. ¿Por qué? Porque está sucio. Pero ahora tiene conocimiento de ello. No es que ahora sea más, voy a decir más limpio que antes, sí, es más limpio. Pero si lo hace, es más consciente que antes de que está sucio. Entonces, somos salvos por gracia, ¿verdad? No por obras ni por la ley. La ley, entonces, es siempre una demanda de Dios hacia el hombre. Dios establece la ley y le dice al hombre lo que tiene que hacer. Y la gracia es la obra de Dios en favor del hombre sin pedirle nada a cambio, porque es gracia. ¿Vale? Entonces, cuando da la ley, exige al hombre ciertas cosas, va requiriendo cosas para que el hombre haga a favor de Dios o para Dios. Entonces, el primer error o el primer gran error que el hombre tiene es no saber lo que el hombre es, en definitiva. Entonces, el hombre, tú le dices, es que eres un carnal. Dice, ¿y esto qué es? Que me gusta la carne. No sabe que todo lo que hace es pecaminoso. Todo lo que hace. En el hombre pues está la lujuria, que lo está tentando siempre, y siempre eso está presente, dentro de la naturaleza del hombre.
está en el cuerpo y eso te provoca a pecar. Eso está ahí. En cuanto a la voluntad, pues no está el deseo de obedecer a Dios de forma natural. Uno lo rechaza totalmente a Dios y en el alma pues está la rebelión. Uno se rebela voluntariamente en contra de Dios. Así que todo lo que es la conducta natural del hombre va en contra de Dios. Entonces, cuando miramos a la cruz, nos muestra dos cosas. Nos muestra tanto el amor de Dios hacia el hombre, hacia la humanidad, que lo ha demostrado a través de Cristo, pero nos demuestra también el odio del hombre hacia Dios. Porque el hombre odia a Dios de forma natural. ¿Qué nos representa la cruz? ¿Por qué? ¿Y cómo acabó Jesús ahí? Con odio. No lo crucificaron con sonrisa ni dándole palmaditas, sino realmente representa el odio del hombre hacia Dios. Entonces, vamos a ir viendo algunos textos. Romanos 7 y 8. Ya nos dice así, respecto a nuestra naturaleza sin Dios, dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. No son amigos, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Entonces, una persona que no conoce a Dios, ¿puede obedecer a Dios? No puede. Si no tienes a Jesús, al Espíritu Santo en tu vida, no puede una persona obedecer a Dios. Es imposible. Y los que viven según la carne, pues tampoco pueden agradar a Dios. Entonces, a veces el hombre sin Dios piensa que puede curarse de ciertas cosas que saben que le hacen daño, que la Biblia llama pecado. Pero es imposible, no puede absolutamente salir de ese círculo vicioso. La ley sencillamente nos va manifestando nuestra debilidad. La ley manifiesta nuestras impurezas y nuestra pecaminosidad. Así que en Gálatas vemos que estamos ya en el Nuevo Testamento y nos va hablando de la ley que ha sido dada a Moisés. Dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Vamos a ver, si alguien es capaz de cumplir toda la ley, ¿podría ser justificado delante de Dios? Podría. ¿Pero quién la cumple? Nadie. Por eso dice que nadie se justifica delante de Dios a través de la ley. Porque Él es justo, el justo por la fe vivirá. Así que la salvación se obtiene por fe, pero no a través de la ley. Y la ley no es de fe. Es decir, si tú quieres vivir bajo la ley, no pretendas tener fe. Porque el que quiera pretender vivir bajo la ley, está diciéndole a Dios, yo te voy a seguir y te voy a obedecer a través de mis obras. Por lo buena persona que yo soy y porque yo creo que soy bueno y que puedo cumplir. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Muy bien, entonces o cumples toda la ley y entonces podrías entonces ser salvo, pero como incumplas uno solo mandamiento en toda tu vida, pues ya somos culpables. Así que es imposible, absolutamente imposible. Así que, ¿la ley es buena o es mala? La ley es buena, porque dice cosas buenas, ¿no? No matarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás. O sea, son consejos buenos. ¿Pero en qué sentido es malo? Pues que nos da así en la cara, ¡pum! Y nos damos cuenta de que no podemos cumplirla. Entonces, gracias al hecho de que está la ley, nos damos cuenta de que está el nivel tan alto, las exigencias de Dios tan altas, que uno humanamente no puede cumplirla. Entonces, ¿cuál ha sido la intención de Dios al darnos la ley? Alguna intención tendrías, porque si Él ya sabe de antemano que no la vamos a cumplir, dice, pues ¿para qué me da la ley? Si ya sabes que no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, sencillamente hay personas que creen que pueden ser salvos por sus obras. Entonces, esa es una de las razones. ¿Tú crees que eres salvo por las obras? Pues haz esto. Si lo haces bien, eres salvo. Cuentan de uno que fue al cielo y San Pedro le pregunta, bueno, ¿tú por qué estás aquí? Dice, yo por mis obras. Ah, qué bueno. Pues sabes, tienes que acceder a estos 1000 puntos. Si llegas a 1000 puntos, pues
te ha ganado el cielo. Ah, qué bueno. ¿Qué has hecho? He abierto 20 orfanatos. Ah, pues muy bien. Un punto. ¿Un punto? He abierto 4 hospitales. He viajado en el mundo entero. He dado todas mis riquezas. Muy bien, otro punto. Y entonces ya el sudor empezaba ya a caer y empezó a dar y dar muchas listas y llegó hasta 6 puntos. Y 6 puntos es el número de hombre. Entonces, por el cual el hombre no puede acceder justamente a la presencia de Dios por sus obras. Para mostrarnos que el hombre jamás podrá alcanzar por sí solo las exigencias de la ley. Entonces, los que creen que son buenas personas y que creen que a través de sus obras van a ser salvos, sencillamente es porque no han leído la Biblia. Porque cuando lees la Biblia, dices, anda, si aquí hay una ley y me exige esto y esto, y yo esto no lo puedo hacer. Entonces, para ser salvo tenemos que ir a la fuente de donde habla, de la salvación, ¿verdad? Si yo pregunto, ¿y esto qué es? Pues si hay 20 personas, puedo tener 20 opiniones distintas. Uno me podrá decir, pues mira, yo aquí puedo colocar mis libros. Y otro dice, pues no, yo me siento aquí, me como mi tortilla y mi horchata porque me sirve de mesa. Otro que conoce dice, me parece que hay... Yo creo que es un altavoz, ¿eh? Pero no sé si lo podré instalar en el coche. Entonces, si no sabemos, le preguntamos al fabricante y nos dará a todos la misma respuesta. Es un altavoz, tiene tantas ondas, tanto volumen y tal, y entonces ya tenemos referencias del fabricante. Y con la ley, la salvación es lo mismo. Hay tantas creencias, hay tantas religiones, y porque justamente las fuentes son muchas, pero hay una fuente auténtica, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, y aquí nos explica realmente las cosas como son. Pues tenemos que venir aquí. La ley es que ha sido el propósito original de Dios, en sus orígenes. No, nunca fue ni de su voluntad, ni estaba en sus planes tampoco el tener que comunicar una ley. Nunca fue su intención. Primera de Timoteo 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, los perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Hay tela, la lista. Pero en el versículo 9 nos habla de transgresión. ¿Cuándo uno comete una transgresión? Cuando uno comete un pecado sabiendo que es pecado. Si tú cometes un pecado y no sabes que es pecado, no estás transgrediendo porque no está la ley y no eres consciente de la ley. Pero en el momento que eres consciente y tú lo haces adrede, entonces te conviertes en un transgresor. Entonces, ¿cuál es el concepto fundamental de la gracia? Que el Señor anuló la eficacia de mis obras para darme a entender, a través de la ley, que mis obras no sirven para poder alcanzar la salvación. Y también la ley anula también la misma muerte. ¿Por cuántos hombres entró la muerte y el pecado? Uno solo, a través de Adán, nuestro abuelo. Muy bien. ¿Es tú, Adán? ¿Él recibió la ley? Él no recibió la ley. A él Dios no le dijo, no codiciarás. ¿Sabéis por qué? Era el único hombre existente, ¿eh? Tampoco le dijo, no robarás, porque no necesitaba oírlo. Se lo había dado todo, estaba todo sujeto a él. Pero la historia siguió su curso. Y la ley ha sido dada 1600 años más tarde, después de Adán y Eva. 1600 años más tarde. Así que, en esos 1600 años, ¿había pecado en las personas que vivieron en todos esos siglos? ¿Eran conscientes de ellos? No. ¿Por qué? Porque no había sido dada la ley. ¿Eran pecadores?
pero no eran transgresores, porque no existía todavía la ley. ¿Por qué sabemos que eran pecadores? Porque iban muriendo uno detrás de otro. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si no hubiesen pecado, no hubieran morido, como digo. Muy bien. Entonces, 1600 años después había sido dada la ley, y si antes de la ley, remontamos a 430 años antes, había sido dada una promesa a Abraham. Entonces, Abraham, el padre de la fe, recibió una promesa antes de que se comulgara o se edictara la ley, 4 siglos más tarde. Vemos que la gracia siempre estaba antes en los planes de Dios y no la ley. En Génesis 12:3 le dice a Abraham lo siguiente, o sea, unos 1200 años después de Adán: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es impresionante que ya en el concepto de Dios quería, a través de Abraham, bendecir a todas las familias de la tierra. Israel aún no existía. No existía la nación de Israel, no existían las 12 tribus de Israel. Porque el mismo Abraham salió de Ur de los Caldeos. Él no era ni judío tampoco. Pero en el concepto de Dios había ese plan. A través de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Siguiente versículo, en el 22:18, en tu simiente, le está diciendo, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí nos habla de una simiente. ¿Qué es esa simiente? ¿Abraham podía entender lo que significaba esto? Él obedeció por fe, creyó por fe muchas cosas, pero no tenía la comprensión de todas las cosas. Pero hoy en día, que la Biblia se ha completado, nosotros podemos comprender quién era esa simiente. Está en Gálatas 3:16, hay que volver a viajar ahí al Nuevo Testamento. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que a Abraham ya le había profetizado, a través de ti, de las genealogías que van a seguirte, nacerá aquel que será el Salvador del mundo. Nacerá aquel que va a cargar sobre él los pecados del mundo entero. Y a través del cual, justamente, en Cristo, ha roto toda barrera y toda enemistad entre griegos y judíos, entre hombres y mujeres, entre libres y esclavos, entre pobres y ricos. Entonces, la gracia, la salvación, es para todos de forma igual. Entonces, aunque Dios quería a través del pueblo judío elegir esa nación, que era la peor de todas y por eso la eligió, quería glorificar su nombre a través de esa nación para que sea un testimonio para las demás naciones, y viendo el fracaso que tuvo la nación de Israel, pues Dios eligió un pueblo a través de la simiente, a través de Cristo, un pueblo, ya no una nación, sino personas, individuos repartidos en todas las naciones del mundo. Y eso ya estaba en el programa de Dios, cuando le habló a Abraham, antes de que se dictara la ley, 4 siglos antes. Así que la gracia, el plan de gracia siempre estuvo presente antes de la institución de la ley. Entonces, cuando Dios da la ley al hombre, es para que el mismo hombre se dé cuenta si él era bueno o no era bueno. Porque, claro, si no te dicen las cosas, pues tú tampoco te enteras y no lo puedes saber. Y también sirvió para que el hombre se diera cuenta si era capaz de cumplir esa ley o si no era capaz de cumplirla. Nos vamos a Gálatas. Gálatas 3, vale. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, le había dado a Abraham una promesa,
Y es esta la promesa, la del Espíritu, a través de la simiente que iba a recibir, que es Cristo. Y a través de esta promesa, la idea de Dios desde siempre era poder alcanzar a los gentiles. O sea, ya desde el Antiguo Testamento, porque a veces nos da la sensación que es desde el Pentecostés, que entonces el Evangelio es anunciado a todas las naciones y a todos los idiomas, pero en la mente y en el corazón de Dios. Desde el Génesis, Él ya tenía un plan de salvación a nivel universal. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida y nadie tampoco lo añade. Entonces lo que está diciendo aquí, vale, si hacemos un contrato entre tú y yo, mira, te vendo el coche por 1.000 euros. Y tú dices, vale. Y vamos a la gestoría, rellenamos los papelajos, 1.000 euros, he firmado, los gastos de gestoría los pagas tú, que tienes más dinero. Y una vez que está eso firmado y entregado a la gestoría, ¿podemos cambiar el contrato? Yo, mira, que no, que al final he pensado mejor te lo vendo 1.200. Pues como veo que te interesa el coche, pues le subo el precio, ¿sabes? Pues no, eso no es correcto. Y es lo que dice aquí, cuando hay un contrato, aunque sea de hombre, una vez que los dos se han puesto de acuerdo, que han firmado, pues ya nadie lo invalida, ni restas, ni le añades. Y eso es para comparar lo que Dios le dijo a Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino que de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Este versículo es el que vimos antes. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga ni invalida la promesa. ¿Qué es lo que está diciendo? Aunque la ley haya sido dada 430 años más tarde de la promesa que había sido dada a Abraham, no por eso Dios había cambiado sus planes respecto a la promesa. La promesa seguía en vigor. Y claro, la complicación entonces viene, es que hay una promesa respecto de gracia, de salvación, y al mismo tiempo da una ley que va en contra de la gracia. Una ley, ¿cómo puede convivir con la gracia? Y aquí, pues Dios está diciendo, tranquilo, doy la ley, pero no he cambiado mi pacto con Abraham. Sigue siendo válido. Lo que yo le dije sigue siendo válido. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Es decir, se lo ha prometido, Dios tiene palabra que no es una palabra de hombre y va a mantener su palabra. Y a ver cómo se las apaña para ir combinando la ley y la gracia. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida. O sea, no estaba, pero fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. O sea, así las personas se van dando cuenta de que no pueden cumplir la ley hasta que venga Cristo, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué es lo que estás diciendo? Muy bien, ha dado la ley al hombre y la ley es buena, dice que esto te vivifica. Pero tú dices, ¿cómo me va a vivificar? Si justamente me mata. Me da a entender que yo no puedo cumplirla. Si yo te digo, no robes, ¿es bueno o es malo? Es bueno, pero el asunto es que cuando tú robas, eres consciente que estás haciendo algo malo. Entonces eso te mata, porque ahora sí lo sabes. Entonces es lo que está queriendo decir ese texto. Si no soy consciente de la ley, pues yo no soy que soy transgresor. Entonces, ¿por qué fue dada la ley? Para que cuando viniera la simiente, cuando viniera Cristo, las personas ya fueran conscientes de que necesitaban un Salvador. Que fueran conscientes de que eran pecadores a los ojos de Dios. Porque si no se hubiera dado la ley,
y aparece Cristo. Mira, vengo a perdonar los pecados. La gente, ¿de qué pecado? ¿De qué me estás hablando? Pero ya sabían lo que era la ley de Moisés. Ya sabían las exigencias. Y ya sabían lo que había dentro de sus corazones. Gracias a la ley de Moisés. Entonces, por eso tiene sentido el hecho de que Cristo haya venido. ¿Por qué ha sido añadida la ley? Dice, por causa de las transgresiones. Es decir, así, cuando tú no cumplas la ley, te darás cuenta de que eres pecador. Pero si yo no te doy la ley, tú seguirás sonándote los mocos en la manga y no sabrás que estás ensuciando el jersey, porque nadie te está diciendo nada. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, claro, aquí parece que, wow, entonces la ley quiere decir que está ahí y entonces ahora hay más pecado. No está diciendo eso, sino que soy más consciente de que estoy pecando. Pero cuando no estaba la ley, yo no era consciente de ello. Y porque soy consciente de mi pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, ahora sí la gracia tiene sentido. Porque si no soy conocedor de mi pecado, la gracia no tiene sentido. Es como si voy con el coche y paso el semáforo en rojo. Y yo no me entero. Pero a la rotonda ahí me para un amigo ahí con una gorra azul. Se ajusta el cinturón, me mira así por encima de sus gafas, baja el cristal. ¿Ha visto lo que has hecho, no? Pues la verdad que no me he enterado. Bueno, te perdono la multa. Vale. Tú dices, vale, pues como no sé ni lo que hice ni lo que no, pues arranco y me voy. Ahora, si soy consciente que paso el semáforo rojo y justo lo veo y empiezo el sudor ahí. Me caches, me han pillado. Rápido, el cinturón que se engancha siempre cuando lo... en el momento que... ¿Has visto lo que has hecho? Pues sí. Ya es diferente. Entonces, ¿qué pasa cuando él me dice, te perdono la multa? ¡Qué suspiro! ¿Por qué? Porque soy conocedor de la infracción. Entendemos, ¿no? El concepto. Entonces, no es que hubiese más pecado, ya que el hombre, pues, moría de todas formas, y eso demuestra que sí había pecado, pero sin la ley. Así que el hombre no sabía que el pecado estaba hasta que vino la ley. Y gracias a la ley, pues, ya sí lo sabía. Por medio de la ley, pues, Dios nos muestra que sí hemos pecado. Y cuando se lleva a cabo, ¿cómo se llama? Cuando yo peco a conciencia. Muy bien, por lo menos una palabreja ahí. Es que a veces hay palabras que usamos bíblicamente y luego dice, uy, ¿qué quiere decir esto? Vale. Dios nos ha dado una ley. Voy a decir una barbaridad. ¿Se está grabando? Sí, bueno, da igual. Dios nos dio una ley para que la transgredamos. Mira tú, que normalmente la ley no es para eso, es para que la cumplas. Pero Dios nos ha dado una ley y dice, toma, rompe todas las reglas. ¿En qué sentido? Te voy a demostrar que no eres capaz de cumplirla y que vas a transgredir todo. Por eso te doy la ley, para que te des cuenta por ti mismo. Dios sabe de qué naturaleza somos, pero uno no lo sabe hasta que se entera, ¿no? de lo que hay. Entonces, si yo me entero y soy consciente de lo que hay en mi corazón, solo en ese momento tendré la capacidad de recibir la gracia de Dios. Solo en ese momento, cuando hay ese conocimiento del pecado, de mi transgresión hacia Dios, pues cuando Jesús me muestra la solución que tengo en Él, digo, ok, pues entonces sí lo acepto, porque soy conocedor de lo que hay y de lo que se mueve dentro de mí. Entonces, claro, si tú le vas a una persona y dices, mira, que Dios te ama, pues a lo mejor se fuma un porro ahí delante de ti y dice, pues sí, yo sé que Él es paz y amor. Pero no es consciente de su pecado. Entonces, primero, tiene que ser consciente de la ley. Tiene que ser consciente que delante de Dios no está en regla, para poder recibir justamente el mensaje de gracia y de salvación para su vida. Entonces, la ley, ¿qué es lo que hace? Expone lo que ya hay dentro de nosotros.
No es que lo empeora, sino que nos dice realmente lo que hay. Esto es lo que hay, pájaro. Este es un escáner. Entonces, uno pues necesita, delante de Dios, pues humillarse. Reconocer que ante tanta santidad, un Dios tan grande, uno necesita humillarse y te das cuenta que lo que hay en ti es algo que Dios ya ha visto desde hace muchísimo tiempo. Podemos engañar a los demás, pero a Dios no lo vamos a engañar. Y por eso está la ley, para que nos demos cuenta, nos percatemos de que lo necesitamos. O sea, que la ley lo que hace es empujarte hacia la gracia. Lo que la ley hace es, venga, admítelo. No puedes, necesitas de Dios. Romanos 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, hasta aquí está claro, ¿no? Si tú codicias en tu corazón y no hay ninguna ley, nada, que diga no codiciarás, pues para ti la codicia es algo normal. No es ni bueno ni malo, está ahí. Pero como está la ley que dice no codiciarás, cuando tú codicias dices, anda, pues esto es malo, lo que me pasa. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, pues el hecho de que yo estoy al tanto de lo que me pasa, ha aumentado más mi codicia. O sea, la ley no frena el pecado o la lujuria que pueda haber en mí, sino que lo aumenta mucho más. ¿Lo aumenta más? No. Soy mucho más consciente, entonces lo veo mucho más gordo. Es mucho más grave. Lo veo lo que antes no veía. Entonces, por eso me da la sensación de que estoy peor que antes. Pero realmente hay lo que hubo. Y yo sin la ley, decía aquí Pablito, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Claro, está la ley, no robarás, te ha hecho revivir. El mandato correcto es una palabra justa y yo morí, en el sentido, pues no soy capaz de cumplirlo. Si no lo supiera, pues no me pasaría nada, pero al saber que es malo y encima yo sigo haciéndolo, pues entonces me muero. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, pues a mí me resultó para muerte. Así que la ley es buena, pero al mismo tiempo me fastidia, ¿sabe? Porque justamente me da a conocer realmente lo que hay. Entonces dice Pablo, me mata el saber toda la basura que hay dentro de mí. Es que no lo quiero ver, pero si, como lo dice tu palabra, y encima, a través del Espíritu Santo, pues pues no te deja en paz. No, aunque tú cierres el libro, lo has leído y el Espíritu pues te lo va recordando, ¿no? Esto es lo que hay, esto es lo que tienes que entregar, esto es lo que hay que renunciar. Siguiente. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces vemos que no es que haya contradicción entre la gracia y la ley. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, claro, es lo que está diciendo aquí. La ley ha hecho que el pecado ahora yo lo vea con la lupa. Si antes no me daba cuenta del pelo en la sopa, ahora el pelo en la sopa lo veo una melena en la sopa. Me doy cuenta mucho más. Porque cuanto más vas creciendo en Dios, cuanto más quieres vivir en santidad, más hay cositas que te molestan, que a lo mejor antes para ti no eran tan graves. Pero pueden ser detalles como que antes decía, pues mira, yo me veo esta serie 4 horas diarias, no me pasa nada. Pero pasa el tiempo en tu caminar con Dios y luego ves esta serie y dices, qué groseros, ¿no? Qué chiste más
Esto ya me choca, porque tú estás caminando con Dios y cada vez te va chocando más. La lupa va creciendo. Hasta aquí era el último ya, ¿no? ¿O hay uno más? Sí, era hasta aquí. Así que la ley es la sirviente de la promesa. La ley está sirviendo a la promesa. La ley ha sido usada por Dios para cumplir su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Salvar a la humanidad. Traer un plan de salvación. Y por eso ha usado la ley. La usa siempre para salvarnos y no para condenarnos. Entonces es como al chiquillo, cuando tú le demuestras que se ha ensuciado vuelvo con el ejemplo de la manga, que se ha ensuciado y se lo demuestras y lo ve, no es para condenarlo, no es para castigarlo, sino para que se dé cuenta, que él mismo lo vea. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que a él mismo le moleste. Bueno, ahora le molesta tanto que viene y se puede cambiar de camiseta 4 veces por día. Y dice, mira, tengo una manchita, ¿me la cambias? Entonces, venga, lavadoras. Pero eso es respecto a Dios. En la medida que somos más conscientes de la ley, de las exigencias de la ley, más nos damos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Porque si miramos lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra voluntad, lo que hay en nuestro cuerpo, todo en su naturaleza se revela absolutamente contra Dios. Pero es algo diario. Por eso vemos cada vez los consejos diarios. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Cuando dice que pidamos por el pan, ¿cada mes o cada año hay que pedirlo? Cada día. Respecto a la oración, ¿qué dice? ¿Cada día? No. Sin cesar. Así que César, vete. No. En todo tiempo, en todo momento. La oración tiene que ser algo constante. Entonces, ¿por qué? Porque eso reordena nuestra mente. Como IKEA, se pone todo en su lugar. Y en el tiempo que tú vas teniendo esa relación con Dios, le estás diciendo a Dios, te necesito. Reconozco que por mis fuerzas, reconozco que si fuera por los mandamientos, reconozco que si fuera por la justicia, yo no sería capaz de cumplir nada. Te necesito. Haz tu obra, sigue tu obra en mí. Hazlo tú. Yo quiero cambiar. Y uno, con una voluntad buena, quiere cambiar para bien y te das trastazos contra la columna y te das cuenta que es como un bucle, que uno va repitiendo a veces cosas, las mismas cosas. Y Dios lo permite. Es como la ley. Mira, que te lo dije, que no llegarías. Y tú, no, pero ahora sí. Y ¡pum! Que no puedes, me necesitas. No, ahora sí que lo voy a conseguir. Eso es cuando uno le hace promesas a Dios. Mete la pata. Dios, te prometo que ya no voy a cometer más esto. Y uno va y mete la pata. ¿Y luego qué hace? Como lo has prometido y no has cumplido, dice, pues ahora se lo prometes de rodillas. Dice, ahora sí, Señor, ayuno y todo. Te prometo, vamos, es que ahora con la mano en el pecho. Y pum, va. Y Dios dice, no, menos mal que no nos toma en serio, porque... Y otra vez pecamos. Y otra es lo mismo. Entonces ya nos arrastramos al suelo. Ahora te... Hace el camino de Santiago y todo, de rodillas. Y hasta uno ya jura y todo, ¿sabes? Por el nombre de mi suegra, por lo que haga falta. Pero te aseguro que ahora sí que voy a cumplir. ¿Y esto qué va haciendo? Uno está demostrando que desconoce la gracia. Porque quieres obedecer a Dios por las obras de la ley. Quieres hacer las cosas con tus propias fuerzas. Y Él te está diciendo, es que no vas a llegar, no lo vas a conseguir. Tienes que mirarme a mí, contemplarme a mí, pasar tiempo conmigo. Y yo soy el que voy a producir esa vida dentro de ti. Yo soy el que voy a seguir viviendo el Cristo resucitado en ti. Yo soy el que te voy a transformar. Deja que yo crezca. Y tú, muere de una vez. ¿Vale? Pues nada, que el Señor los bendiga, que seamos todos
resucitados, necesitados de Dios, salvados por su gracia y reconociendo que por nuestra fuerza, por nuestros medios, no lo vamos a conseguir jamás, pero que en la medida que dependemos de Él y le tendemos la mano, Él va a hacer una obra espectacular.